Saludos, es la señora Concepción y no voy a estar hoy en clase, pero hoy vas a aprender sobre ayer es hoy de Chile y vamos a empezar con un vocabulario, frases y conceptos. Entonces, una breve historia de Chile y seguirás con una práctica del vocabulario. Bien, el objetivo es que puedas entender estas palabras en contexto, además de seguir aprendiendo un poco más sobre los países en América y en este caso nos estamos enfocando en Chile. Bien, las palabras que vamos a enfatizar en esta lección son estos que ves aquí. Hay una frase a fines de libre comercio, es un término de economía. Cargo, eh, este cargo es una posición, una responsabilidad. Paridad, esto quiere decir de parial, de, este, de hacer igual, de hacer igual. Consejo de seguridad. Consejo de seguridad, en este caso es un grupo de personas que el objetivo de ellos es promover la seguridad y vas a verlo en este contexto. Poder, estamos familiarizados con esto, el poder, cuando se tiene dominio o fuerza sobre algo. Disuelto, esto tiene varios significados. Cuando se disuelve el vinagre en agua, alguien de otra clase puso ese ejemplo y está muy bien. Cuando se disuelve la sal en agua, el azúcar en agua, pero también cuando se deshace, cuando se destruye, cuando eh, se, se rompe algo. Red, lo usamos mucho en la red social y eso pues son conexiones, bien, conexiones y puede haber una red que se usa para pescar, en otra clase lo usaron así, una malla que se usa, pero también en lo político, en la sociedad es cuando se establecen conexiones con unos con otros. Índice. Esta palabra, bueno, el significado más común para índice es cuando abres un libro y vas al índice, a la página que te deja ver qué es lo que contiene el libro por capítulo, un título, y te da una idea de lo que hay. Eso se ve mucho en los textos para las clases, que vienen todos con un índice. Pero en esta lectura que vamos a hablar sobre Chile, se usa en cuanto a economía y es ciertos números que ponen los que trabajan en la economía y entonces indican cómo está un país en cuanto a lo económico, y entonces ahí en ese contexto se usa índice. Sede. Sede, viene de origen de como que el trono del rey o donde el rey, pues tomaba decisiones para, administrar, para reinar. Pero ya en nuestra época, sede es como el centro de oficinas, el departamento que controla otros departamentos. Y el departamento principal o la organización principal
o las oficinas principales que controlan a eh, otras organizaciones que son. Bien, entonces inversión, invertir es cuando tú pones esfuerzos, pero también con tus recursos económicos en algo con la esperanza de que eso te va a dar dinero para atrás. Bien. Segunda vuelta. Segunda vuelta es una frase que significa en este momento, ahora cuando lo vas a ver, significa que volvió de nuevo, que volvió de nuevo. Una primera vez estaba ahí y volvió de nuevo. Vas a ver que es eh, una persona elegida volvió de nuevo en su segunda vuelta, cuando fue reelegido o cuando fue elegido de nuevo, este es su segunda vuelta. Bueno, entonces vamos a empezar. Pues, ya sabes los orígenes de Chile y de Argentina. Has visto un video para que te dé una idea de la historia de Chile. Y hoy pues nos vamos a enfocar, vamos a empezar cuando ya Chile estaba formada como un país casi, porque se va a expandir. En 1810 ya los que habían nacido aquí eh, estaban pensando en la independencia. Y como vistes en el video, eh, pues surge estas ideas que eh, ya están reemplazando la monarquía por un gobierno del pueblo. Está Francia con la Revolución Francesa, están los Estados Unidos con la Declaración de la Independencia. Todo esto es un movimiento de ideología que el gobierno debe ser del pueblo, no del rey. Pero en este caso vemos que los que habían nacido aquí de descendencia española están diciendo, mira, nosotros nacimos aquí, entendemos nuestros problemas, nosotros podemos ser líderes de nuestros asuntos. Y en 1810, Bernardo O'Higgins y otros líderes criollos, para recordarte, criollos son españoles nacidos en América. La primera generación nacida en América de españoles. Establecieron en Santiago la independencia de Chile con un gobierno provisional. Sin embargo, 4 años más tarde, Chile volvió a quedar bajo el dominio español, bien, bajo el poder español. Como sabemos, hemos visto en otros países, el proceso de la independencia nunca es fácil. Entonces, el general argentino José de San Martín y el chileno Bernardo O'Higgins comandaron un ejército. Ellos fueron líderes de un ejército, se reunieron con otros criollos, con otras personas para derrotar a los españoles y lo lograron en 1817. O'Higgins tomó Santiago, que es una de las ciudades que hemos visto que fundaron, una de las primeras ciudades en Chile, y pasó a gobernar el país con el título de director supremo. Bien, ya pues un año después, el 5 de abril de 1818, tras una batalla que se llama Maipú,
Los españoles abandonaron la región, ya se fueron, y Chile se convirtió en una república, como Francia se convierte en una república. En 1822, O'Higgins promulgó la primera constitución. Bien, Estados Unidos escribe su constitución, Francia escribe su constitución. Vemos aquí cómo se sigue estos movimientos. eh, O'Higgins abandonó el poder el año siguiente. Logró eso, se estableció la primera constitución. Van a ver que ah, van a haber reemplazos de constituciones muy distintos a los Estados Unidos, que hemos tenido la misma constitución de los Estados Unidos. Han habido añadiduras, arreglos, pero no ha sido reescrita. Bien, entonces aquí unas ilustraciones de José de San Martín y Bernardo O'Higgins. Bien, vamos a seguir. Pues ya estamos en los siglos 19 aquí y 20. El siglo XIX es siempre los años del 1800, esos 100 años. El siglo XX es 1900. Bien, entonces, entre 1823 y 1830 existió un caos político. Así que, ¿qué es un caos? ¿Qué es un caos? Si pensaste que es cuando no hay ningún tipo de organización, eso es. No había organización política, eso quiere decir que el gobierno no estaba corriendo muy bien. En solo 7 años hubo 30 gobiernos. Aquí hay un presidente cada 4 años. Entonces en 8 años tenemos a lo más 2. Bien, pero en este tiempo había tanta inestabilidad política que hubo 30 gobiernos distintos. La crisis terminó cuando Diego Portales tomó el control del país en 1830 y promulgó una nueva constitución con un sistema político centralizado. Y esto quiere decir que había una sede y que gobernaba a las provincias, a todo estaba centralizado. En 1879, Chile inició la Guerra del Pacífico, porque Chile está en las costas del Pacífico, Océano Pacífico. La victoria que obtuvo Chile sobre la coalición peruano-boliviana, entonces ellos estaban peleando contra los peruanos, contra Perú y Bolivia, pero ganaron, le permitió la anexión. Eso quiere decir, anexión es añadir, ellos añadieron a varios territorios en la costa del Pacífico. Entonces ahora ahí Chile se está expandiendo, está formando lo que hoy es Chile. Bueno, seguimos en los siglos XIX y XX. En 1830 a 1973, la historia política de Chile se distingue, por más de 100 años, serían como 140 años, se distingue de otras naciones latinoamericanas. ¿Por qué? Por tener gobiernos constitucionales basados en la Constitución, respetan la Constitución, democráticos y civiles. Eso quiere decir democráticos en donde se habían elección y el pueblo tenía voz en el gobierno, y civiles. Bien, eso es lo que quiere decir. Entonces,
Si te acuerdas, la historia de los otros países de Latinoamérica, ellos pasaron primero por unas dictaduras antes de llegar a la democracia. En 1970 triunfó en las elecciones el socialista Salvador Allende. Salvador Allende, que proponía mejoras sociales para el beneficio de las clases más desfavorecidas. Los que tienen ideas socialistas siempre están pensando en cómo establecer leyes para beneficiar a los pobres. Bien, entonces eso es lo que quiere decir, para el beneficio, para ayudar a las clases más desfavorecidas. Eso quiere decir los que están discriminados, los que no tienen recursos económicos. Bien, eso es lo que quiere decir más desfavorecidas. Sin embargo, en 1973, las Fuerzas Armadas tomaron el poder. Bien, eso ya de un gobierno democrático y civil pasa a un gobierno militar. Allende murió durante el asalto al Palacio Presidencial de la Moneda. Entonces, en ese acto, lo matan. Bien, una junta militar. Ya la democracia paró y llega Augusto Pinochet, jefe del ejército. Eso quiere decir que pasa a una dictadura. Tomó control del país. ¿Y qué es lo que él hizo? El Congreso, que era donde los políticos venían para discutir las leyes y eso, fue disolver. Lo disolvieron como la sal en el agua, se desapareció, lo quitaron. Todos los partidos políticos fueron prohibidos, así que no había partidos distintos porque no habían elecciones. Bien, y miles de intelectuales y artistas, escritores, intelectuales serían como escritores, profesores de universidades, y artistas salieron al exilio, se tuvieron que ir del país. Además, se calcula que cerca de 4,000 personas desaparecieron. Eso quiere decir que los mataron. Bien. Entonces, el regreso a la democracia. A fines de la década de los 80, pues el país gozaba de una evidente recuperación económica. En 1990 asumió el poder el demócrata cristiano Patricio Aylwin. Mantuvo la estrategia económica exitosa del régimen anterior, o sea, las cosas positivas bajo Pinochet, que fue el poder llevar el país a un nivel económico bueno. Él lo mantuvo, pero buscó liberar la vida política. Entonces él buscó establecer una democracia. El regreso a la democracia. En diciembre de 1993 fue elegido presidente con un alto porcentaje de la votación el candidato del Partido Demócrata Cristiano Eduardo Frei Ruiz Tagle, hijo del expresidente Eduardo Frei Montalva. En enero del año 2000, ya estamos en el siglo XXI, resultó elegido presidente en una segunda vuelta y por un margen estrecho. Eso quiere decir, no había mucha diferencia entre
su competidor, el candidato socialista Ricardo Lagos Escobar. Bien, entonces esto es una serie de distintos presidentes, pero ya volvió la democracia a Chile para finales del siglo XX y comienzos del siglo XXI, del año 2000. Entonces, ¿qué fue lo que hizo el candidato socialista Ricardo Lagos Escobar? Bueno, sus principales logros encuentran su participación en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y, como dije, un consejo a un grupo de personas que se dedican a promover la seguridad de las personas. Y la firma de tratados de libre comercio. Aquí tenemos un término que es nuevo en nuestro vocabulario. Mira, libre comercio con la Unión Europea, los Estados Unidos y Corea del Sur. Entonces, hoy en día, si vas al supermercado, vas a ver productos, especialmente uvas y productos que cuando estamos en el invierno no se producen aquí, los vas a ver porque vienen de Chile. Y viceversa, de Chile compran productos aquí sin ser penalizados, sin ponerles impuestos. Eso es, mira, si quieres vender aquí en mi país, eh, si no hay libre comercio, entonces eso quiere decir que el gobierno te, te obliga a pagar un dinero por poder vender un producto en ese país. Pero cuando hay libre comercio, eso quiere decir que los países pueden vender y exportar productos sin ser penalizados económicamente, con dinero. Bien, bueno, entonces vamos a ver aquí en el siglo XXI ya han habido unos cambios. Vamos a volver acá. Está Michelle Bachelet y ella es una política con ideas socialistas que durante el régimen de Pinochet, el gobierno de Pinochet, régimen porque eran bien estrictos y no había libertad. Durante la dictadura de Pinochet, ella fue perseguida y tuvo que salir de su país. Llegó a la presidencia en el 2006, convirtiéndose en la primera mujer en alcanzar dicho cargo. Es la primera mujer en asumir, en tener la responsabilidad de ser presidenta de Chile. Bien, su gobierno se caracterizó, ¿qué fue lo que ella hizo? Bueno, por una mayor paridad entre hombres y mujeres. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Paridad es que igualdad, una mayor igualdad entre hombres y mujeres. Eso quiere decir que lo más seguro que se reflejó en los trabajos. Bien, el establecimiento de una red de protección, de unas conexiones sociales para proteger a los pobres y el ingreso del país a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Esto es una asociación, no estoy familiarizada con esta organización, pero ingresa en eso. En marzo de 2014, Michelle Bachelet volvió a la presidencia en su segundo puesto, en su segundo mandato, derrotando al presidente Sebastián Piñera. En su segundo mandato se
se extendió la educación universitaria gratuita. Eso quiere decir que una persona de pobre no tenía que pagar universidad. Entonces eso fue una reforma, eso fue un cambio que la presidenta Bachelet trajo a Chile, que aquellos que son pobres pueden ir a la universidad y no tienen que pagar. Se lograron mayores protecciones para el medio ambiente y biodiversidad. Entonces también entre los logros que esta presidenta hizo fue establecer leyes y reglas para proteger la naturaleza y los animales. Se reformó el sistema de impuestos. Esos impuestos son lo que tenemos que pagarle al gobierno. Entonces hubo unos cambios en eso. Y en el 2015 se aprobó el Acuerdo de Unión Civil. Esto es un acuerdo, no estoy familiarizada con él, que extendió a las parejas en unión libre importantes derechos antes reservados para los matrimonios. Aquí te explica esto mejor, se me había olvidado. Esto de acuerdo de unión civil es una ley que reconoce los derechos a parejas que viven juntas pero no se han casado. Sabemos que nosotros como cristianos creemos en el matrimonio, pero no todo el mundo lo sigue, y entonces hay parejas que llevan muchos años viviendo juntos, y entonces esta ley pues reconoce que tienen derechos como pareja. Bien, el Chile de hoy. Esto es bien interesante porque Chile es un país muy estable económicamente. Los chilenos disfrutan de unos índices, índices de desarrollo. Eso quiere decir ah, unos números de indicaciones de desarrollo que es bueno vivir aquí, que tiene unos establecimientos sociales y políticos y económicos que son buenos para el desarrollo humano, de un porcentaje de globalización y de un nivel de crecimiento económico y una calidad de vida que se encuentran entre los más altos de América Latina. Eso quiere decir que Chile es uno de los países donde mejor se puede vivir en Latinoamérica. A pesar de estos acontecimientos positivos, existe el descontento social. Eso quiere decir que hay socialmente hay personas que no están a gusto cómo está el gobierno corriendo el país. En el 2019, una oleada de manifestaciones violentas contra la desigualdad y el alto coste de la vida resultó en promesas de la creación de una nueva constitución. Y esto lo puse aquí para que vean que hubo otro cambio en la constitución. Bueno, eso es todo. Ahora ustedes van a practicar el vocabulario y y bien, vamos a ver aquí.